Los peores desastres naturales de la historia. Un nuevo conteo de estos lamentables sucesos. Para ver la primera entrega, haz clic en el icono que te aparecerá en pantalla o en el link que te dejaremos debajo de la descripción. Número 5. El Gran Terremoto de Chile. El terremoto de Valdivia se registró el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15 horas con 11 minutos hora local. La población que se encontraba en sus actividades cotidianas fue sorprendida por un gran movimiento en las entrañas de la Tierra, conocido a día de hoy como el Gran Terremoto de Chile. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de Maleco, en la región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter y una duración de 10 impresionantes y angustiosos minutos, siendo acreditado como el más potente registrado en la historia de la humanidad. Luego del terremoto, se originaron una serie de tsunamis. Afortunadamente, gracias a las medidas tomadas, solo perecieron un total de 2.000 personas, que dada la magnitud del acontecimiento, fueron relativamente pocas. Número 4. Terremoto en México de 1985. El sismo tuvo una intensidad de 8 grados de magnitud en la escala de Richter y se comenzó a las 7:17 horas, aunque en la Ciudad de México se percibió a las 7:19. Se prolongó durante 2 minutos. Su epicentro tuvo lugar en el Océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa michoacana. Tomó mayor notoriedad, dado fue en la capital del país y la ciudad además era considerada una de las capitales más pobladas en el mundo. Cerca de 30.000 rascacielos, edificios y estructuras presentaron daños totales y 68.000 daños parciales. Ante las fallas eléctricas, casi todos los servicios cesaron. La principal televisora fue destruida en el sismo y la radio se convirtió en el medio más eficiente para mantener informada a la población. Sin embargo, debido a la incomunicación en la que se encontraba la capital del país, algunos medios internacionales incluso manejaron la información de que la Ciudad de México había desaparecido por completo. Después del temblor principal, hubo varias réplicas, aunque la más notoria tomó lugar justo un día después con una magnitud de 7.9 grados. Como los cuerpos de rescate, salud y voluntarios no daban abasto ante el número creciente de fallecidos, un estadio de béisbol fue convertido en morgue para depositar los cadáveres en hielo con el objetivo de retrasar su descomposición. Aún a la fecha, se desconoce el número total de víctimas. Sin embargo, la mayoría de los conteos o estimaciones rondan los 10 a 30.000 muertos y desaparecidos. Número 3. Terremoto mortal de Guatemala. A las 3 horas, con 1 minuto, del 4 de febrero de 1976, Guatemala se despertó violentamente con un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter y una duración de 49 segundos, muriendo en el acto no menos de 23.000 personas y dejando otras 77.000 gravemente heridas. Alrededor de 258.000 casas quedaron destruidas. Cerca de 1.2 millones de personas quedaron sin hogar. El epicentro se localizó a más de 160 kilómetros al noroeste de la capital y causó una ruptura visible de 230 kilómetros a lo largo de la falla Motagua, desde Puerto Barrios en el oriente hasta Chimaltenango en el occidente. La intensidad máxima se observó en algunos sectores de la capital, en un área total de 33.000 kilómetros cuadrados. Chimaltenango fue el departamento más afectado, pues registró casi 14.000 muertos. Debido a lo poco comunes que eran este tipo de incidentes, la mayoría de las edificaciones quedaron reducidas a escombros, dejando 1/3 de la capital completamente destruida, lo cual dificultó la búsqueda de desaparecidos y sobrevivientes. Número 2. Erupción del Nevado del Ruiz. La tragedia tomó lugar el 13 de noviembre de 1985 en una zona nombrada Tolima, en Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de las múltiples advertencias por parte de los organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de ese año. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando flujos de lodo, tierra y escombros productos de la actividad volcánica por las laderas del Nevado a 60 kilómetros por hora. Los lajares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los 6 ríos más grandes en la base del volcán. El pueblo de Armero, ubicado a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeado por dichos lahares, muriendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes.
Las víctimas en otros pueblos, particularmente en la localidad de Chinchiná, aumentaron la cifra de muertos a 23,000. El día de la erupción se llevaron a cabo varios intentos de evacuación, pero debido a una tormenta las comunicaciones se vieron restringidas. Muchas de las víctimas se mantuvieron en sus hogares, tal como les había ordenado. Creyendo que la erupción ya había terminado, el ruido de la tormenta pudo haber impedido que muchos escucharan el sonido proveniente del nevado. Alrededor del mundo se publicaron tomas de video y fotografías de una niña llamada Omaira Sánchez, una adolescente víctima de la tragedia, que estuvo atrapada durante 3 días hasta que finalmente falleció. Para el momento en que los cuerpos de rescate lograron arribar a Ármero, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Los trabajadores de rescate cuentan en sus reportes que quedaron horrorizados tras observar el panorama de desolación dejado tras la erupción, con árboles caídos, restos humanos irreconocibles y escombros de edificaciones. Esta fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500. Número 1. Terremoto y tsunami de Japón. El terremoto y tsunami tomó lugar el 11 de marzo del 2011. Se le denominó oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku del 2011 o Gran Terremoto de Japón Oriental del 11 de marzo. Fue un terremoto de magnitud 9.0 que creó olas de maremoto de hasta 40.5 metros. El siniestro comenzó a las 14:46 con 23 segundos, hora local del viernes 11 de marzo del 2011, cuando un movimiento telúrico se hizo presente, con epicentro en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al sur de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países incluidos Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Islas Marianas del Norte, Estados Unidos, Taiwán, América Central, México, Alaska, Canadá. Además, en Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Tierra del Fuego, Argentina y Chile. Murieron un total de 115.845 personas, 16.000 de manera directa en el tsunami que tomó lugar. También se debe resaltar que aún a día de hoy existen 2.500 personas en calidad de desaparecidos. Dogma Sapien, el canal de la inteligencia.